Bueno, arranquemos de una vez. Cuando pensamos en toda esta lucha por la atención médica y los derechos sobre el cuerpo, solemos creer que es algo súper reciente, ¿verdad? Algo que no se arrancó por ahí de la década de 1970. Pero, y aquí viene lo verdaderamente interesante, si escarbamos un poco en los datos históricos, nos damos cuenta de que esta batalla tiene literalmente siglos de antigüedad. Es una historia oculta que resulta fascinante. Y justamente para entender esto a fondo, todo nuestro recorrido de hoy se va a basar en un trabajo de investigación increíble. Se trata de la tesis doctoral elaborada por Belén Nogueiras García de la Universidad Complutense de Madrid. Este documento nos da los cimientos perfectos para explorar cómo la salud siempre ha sido una pieza central, aunque muchas veces silenciada, en la historia de las reivindicaciones sociales. Entonces, ¿cuál es la ruta para este análisis? Primero, veremos las raíces ocultas. Luego pasaremos a las sanadoras, parteras y brujas. De ahí al borrado de la autoridad femenina. Luego al despertar de la salud en la Ilustración y cerraremos con el diagnóstico de Mary Wollstonecraft. Suena bien, ¿no? ¡Vamos a darle! Sección 1. Las raíces ocultas, trazando el linaje de la resistencia. A ver, es absolutamente crucial entender que estas vindicaciones sobre el bienestar del cuerpo no cayeron del cielo en la época contemporánea, para nada. Hay un hilo conductor que no se rompe nunca. Hablamos de ir desde la Edad Media, con eventos como el juicio a la sanadora Jacoba Felicie allá por el año 1322, pasando por restricciones legales durísimas en Bolonia en 1674, hasta llegar a la resistencia intelectual durante la Ilustración en 1792. Básicamente, es parte de un mismo continuo histórico. Sección 2. Sanadoras, parteras y brujas. Las expertas originales en salud. Para ponernos en contexto, mucho antes de que la atención médica fuera esta institución formal, llena de hospitales y regulaciones que conocemos hoy, las verdaderas expertas eran las mujeres, las famosas sanadoras. Ellas tenían una competencia casi exclusiva en áreas que eran de vida o muerte, como la partería y la curación de dolencias generales. Eran, sin exagerar, pilares absolutos en sus comunidades. Tenían un saber súper práctico, basado totalmente en la experiencia. Y, bueno, inevitablemente terminaron convirtiéndose en las primeras pioneras en resistir los intentos de control institucional. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Por qué a estas expertas se les puso la etiqueta de brujas y se les persiguió tan brutalmente? Basándonos en la investigación de la socióloga Carmen Sáez Buenaventura, encontramos 5 motivos clarísimos. Y resulta asombroso notar que casi todos se reducen a lo mismo: salirse del molde. Primero, simplemente ser mujeres. Segundo, su edad, al estar ya en una etapa posreproductiva. Tercero, atreverse a vivir su sexualidad fuera de la norma. Cuarto, el desafío de organizarse en grupos. Y quinto, vivir con autonomía. O sea, el simple hecho de ser independientes las hacía profundamente subversivas. Sección 3. El borrado de la autoridad femenina. La toma de control institucional. Aquí es donde la historia va a un giro gigantesco. Las nuevas instituciones médicas, dominadas en su totalidad por hombres, inician un esfuerzo totalmente sistémico para monopolizar la curación. Y el contraste entre estos dos mundos es súper revelador. Por un lado teníamos el conocimiento tradicional femenino, forjado durante siglos a base de pura observación práctica y redes de transmisión oral. Y por el otro, la medicina institucional masculina, la cual, al principio, no se impuso por demostrar que curaba mejor, sino mediante leyes rígidas, la exigencia de títulos universitarios que eran inaccesibles para las mujeres, y un enfoque basado puramente en la teoría. ¿Y cómo se materializó este desplazamiento exactamente? Pues con tácticas de borrado súper precisas. Primero, prohibiciones legales directas, o sea, nada de entrar a la universidad o ejercer formalmente. Segundo, un control estricto de licencias, llegando al punto de que incluso las autoridades eclesiásticas tenían que aprobar a quienes ejercían la partería. Y tercero, y esto es fortísimo, el robo intelectual. Textos médicos fundamentales que fueron escritos por autoras, como el famosísimo caso de Trotula de Salerno, fueron deliberadamente reasignados a autores masculinos con el paso de los siglos. Pero como era de esperarse, toda imposición genera resistencia. Hay una declaración increíble de Angélica Benini, en pleno siglo XVII, testificando ante un tribunal con un tono de desafío absoluto. Ella declaró: «Mi oficio es la partería. Prescribí sangrías, muchas veces.
Nunca tuve licencia, pero siempre lo he hecho libremente sin licencia, como hacen las demás matronas. Es fascinante ver cómo, lejos de rendirse, estas profesionales continuaron ejerciendo y buscando formas de esquivar normativas injustas para no abandonar a su gente. Sección 4. El despertar de la salud en la Ilustración, un cambio hacia la resistencia intelectual. Ahora damos un salto en el tiempo que es fascinante. Pasamos de una resistencia que era más bien física y clandestina a una confrontación filosófica y conceptual directa. Gracias a investigaciones de hoy en día, como las del Instituto de Investigaciones Feministas en Madrid, podemos ver que fue justo durante la Ilustración cuando se empezó a establecer un vínculo directo y documentado entre las precarias condiciones de salud de un sector de la población y su posición de subordinación en la sociedad. Sección 5. El diagnóstico de Mary Wollstonecraft, la jaula doméstica. Llegamos al año 1792 con el emblemático texto de Mary Wollstonecraft. Casi siempre se le recuerda porque exigía igualdad en la educación, pero de hecho es un documento médico y de salud fundacional. Basta con leer esta metáfora porque es poderosísima. Confinadas en jaulas como la raza emplumada, no tienen nada que hacer sino acicalarse el plumaje, pero a cambio entregan salud, libertad y virtud. Con estas palabras expuso algo tremendo. El encierro en la esfera doméstica y la falta de un propósito independiente estaban, literalmente, provocando enfermedades. Lo que realmente vuela la cabeza aquí es el altísimo nivel de precisión de este diagnóstico preclínico. Wollstonecraft señaló claramente que el malestar no era algo innato o natural, era causado por esa falta de educación y propósito. Notó con mucha agudeza que la vida sedentaria obligada dentro de las casas debilitaba físicamente los músculos y alteraba los nervios. Además, advirtió que estar forzadas a enfocarse única y exclusivamente en la belleza estética creaba dependencias súper graves. Básicamente demostró que el problema real era la estructura de la sociedad, no la biología. Y todo este viaje histórico desemboca en un concepto clave planteado en las conclusiones de la tesis: la salud biopsicosociopolítica. Sí, es un trabalenguas total, pero su significado es indispensable. Lo que nos dice es que es imposible, de verdad, imposible, analizar el cuerpo humano de forma aislada. Nuestro bienestar físico, psicológico y emocional está amarrado, moldeado y profundamente determinado por el diseño político y las estructuras sociales en las que habitamos. Así que, para ir cerrando este análisis de hoy, dejemos una idea resonando para conectar toda esta historia con nuestro presente. La información nos invita a hacernos una pregunta súper provocadora. ¿Cómo continúan influyendo todas estas estructuras históricas en las prácticas médicas modernas y en la forma en que se atiende clínicamente en la actualidad? Entender que el sistema y las dinámicas de poder que vemos hoy no son un accidente reciente, sino el resultado de procesos de siglos, nos da una perspectiva increíblemente útil para evaluar críticamente nuestro entorno. Ha sido un gusto compartir esta exploración histórica. A seguir cuestionando todo y hasta la próxima.